Bueno, vayan abriendo su Biblia, Romanos capítulo 1, y yo voy a regresar al verso 17. Y la razón por la que voy a regresar al verso 17, aunque ya prediqué versos 16 y 17 de esta parte, es porque este es el versículo clave de Romanos. Y este es el versículo que ha dado fuerza, vigor, altura a los hombres que han percibido que en Romanos hay una riqueza abundante, un tesoro abundante del Evangelio. Todos hablan del verso 17 como ese verso. Y la ocasión pasada que prediqué, hace 2 domingos, yo mencioné que hay quienes incluso se atreven a decir que este es el verso más significativo del Nuevo Testamento. Así que yo quisiera que regresáramos al versículo que es clave en la epístola a los Romanos, y quisiera animarte que mientras estamos en esta declaración, que no es Paulina, por cierto, es una declaración del profeta Habacuc, que Pablo está tomando aquí y trae a colación lo que el profeta Habacuc dice, y bueno, Casiel y yo no nos pusimos de acuerdo para estar hablando acerca de la justificación a la par, pero creo que una de las razones por las que sentí necesario regresar al pasaje es porque esto va a conectar muy bien con lo que el domingo pasado se nos predicó del profeta Habacuc. Yo quisiera animarte esta mañana entonces a que puedas reconocer que estamos aquí, todos nosotros estamos aquí por el poder de Dios y no por la sabiduría humana. Cuando lees acerca de este evangelio que es poder de Dios para la salvación, nosotros tenemos que concluir rápidamente: nuestras vidas están donde están por el poder de Dios. Tu salud está donde está por el poder de Dios. Tu vida personal, tu vida familiar han sido tocadas por el poder de Dios, no por la sabiduría humana. Hay una expresión que Pablo utiliza, no en este momento, pero lo utiliza muchas veces en sus escritos, y es la palabra éramos. Cuando Pablo está hablando acerca de ese contraste entre ser hijo de Dios o hijo del diablo, él está expresando en varias ocasiones: esto éramos sin Dios. Entonces eso es lo que el Evangelio hace por nosotros. Éramos pecadores y un Dios maravillosamente amoroso, maravillosamente lleno de gracia, tuvo de nosotros misericordia y entonces nos rescató. Romanos 1:17 a la letra dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dígalo conmigo, más el justo por la fe vivirá. Dígale a su vecino: más el justo por la fe vivirá. No hay otra manera. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué revela el Evangelio? Bueno, yo tengo que pensar ahora en el verso que no hemos predicado, porque aquí se dice que el Evangelio revela 2 cosas. Por un lado, el Evangelio revela la justicia de Dios. Y por otro lado, ese mismo Evangelio, no otro Evangelio, porque no hay otro Evangelio, pero ese mismo Evangelio revela la ira de Dios. Entonces, en este pasaje lo que encontramos es 2 actividades divinas que el Evangelio revela. Por un lado, el Evangelio revela la justicia de Dios, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Por otro lado, el Evangelio revela la ira de Dios. Revela que Dios está airado contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, no hay manera de ir adelante en los versos 18 y 19, porque aquí hay 2 verdades profundas que tenemos que acabar. Por un lado, necesitamos entender la justicia de Dios, y por otro lado, necesitamos entender la ira de Dios, porque ambas son reveladas por este Evangelio que es poder de Dios. Así que vemos en estos versos el poder de Dios
para salvar y rescatar, y vemos también el poder de Dios para traer juicio con ira al pecador. Aquí se nos presenta no a dos dioses, no a un Dios con dos cabezas, no dos pensamientos, no dos evangelios, no dos filosofías. Aquí se nos presenta a un Dios amoroso que salva y a la vez a un Dios que está irado. Entonces, vean que tenemos un tremendo problema porque el evangelio de nuestros días, y yo diría el evangelio por décadas, ha quitado esta parte de un Dios airado y simplemente ha hablado de un Dios amoroso. Pero Pablo dice que el evangelio revela a un Dios que es poder de Dios para la salvación. Ese poder de Dios para la salvación ha de expresarse en amor y a la par revela que Dios está airado y va a pasar a partir del verso 19 a describir a las personas con las que este Dios está airado. Este fue el gran verso que despertó la conciencia de un hombre llamado Martín Lutero antes de lo que nosotros conocemos como la época de la Reforma. Y este era el pasaje que el doctor Lutero no podía entender. Entonces yo voy a tomar su historia y voy a leer algo de él porque eso describe perfectamente nuestra condición. Lutero se topó con un dilema legal que no podía resolver. Parecía que no había solución posible. La pregunta que molestaba a Lutero día y noche era cómo un Dios justo podía aceptar a hombres injustos. Sabía que su destino eterno dependía de esta respuesta, pero no podía encontrarla. Fue una experiencia que implicó una nueva comprensión de Dios, una nueva comprensión de su justicia divina. Fue un entendimiento de cómo Dios puede ser misericordioso sin comprometer su justicia. Dice Lutero, entonces comprendí que la justicia de Dios es aquella por la cual Dios nos justifica mediante la fe por su gracia y pura misericordia. Este pasaje de Pablo entonces se convirtió en la entrada al cielo. Entonces, lo que Lutero está diciendo es que un buen día el Señor le dio entendimiento para comprender el evangelio. Cuando hablamos del protestantismo o cuando hablamos del movimiento de reforma, eso no significa que Lutero creó el evangelio. Eso no significa que Lutero crea el protestantismo. Lo que eso significa es que un buen día Lutero tuvo el entendimiento otorgado o dado por Dios para comprender un evangelio que parecía estaba a oscuras para él. Y el pasaje que fue la clave fue Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Él llegó a comprender que el hecho de que la justicia de Dios y la misericordia de Dios puedan habitar en una sola persona es algo maravilloso. Así que hablemos esta mañana simplemente de la justicia de Dios. Y voy a dejar la ira de Dios para otro mensaje, pero hablemos de cómo el evangelio nos revela la justicia de Dios. La naturaleza de esta justicia es el gran tema de Romanos. Una y otra vez, Pablo va a regresar a hablar de la justicia a lo largo de los siguientes capítulos. Este es el gran tema entonces de la carta, este es el gran tema entonces del evangelio, cómo es que la justicia de Dios es aplicada a nuestras vidas, y por eso hacemos bien en detenernos. Romanos nos habla de la palabra justicia o de algunas palabras afines como justificar, justificados en 35 ocasiones. Puedes ir a una concordancia y buscar esto, pero hay 35 ocasiones a lo largo de Romanos en el que Pablo está hablando de este tema, la justicia, ser justificados o el acto de Dios de justificar al creyente. En este pasaje en particular, Romanos cita lo que el profeta Habacuc en el capítulo 2:4 ha dicho, mas el justo por la fe vivirá. Ahora hay que reconocer el contexto en el que Habacuc lo dice.
La nación está siendo juzgada por Dios. Dios va a despertar o va a levantar a Babilonia para entonces venir y juzgar al pueblo de Dios. Y cuando Él va a despertar a Babilonia, ellos no logran reconocer, el pueblo de Dios no logra reconocer el trato de Dios sobre su vida. La gran pregunta que el profeta Habacuc está poniendo en su libro es: ¿cómo puede Dios utilizar a una nación tan malvada, tan perversa como es Babilonia, para devorar a la nación que ha vivido creyendo que ellos son el pueblo especial de Dios? Entonces, Dios le dice al profeta Habacuc: escribe la visión. La visión no va a fallar. Escribe esta visión donde ustedes van a ser juzgados. Sin embargo, yo voy a restaurarlos, porque eso no va a fallar, Habacuc. Y entonces la gran pregunta es: ¿cómo tú lo vas a hacer, Señor? Y la respuesta es: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En otras palabras, Dios no va a fallar en lo que ha prometido. Dios va a cumplir la visión que ha dado de que una nación perversa juzgue al pueblo de Dios. Dios juzgará entonces a la nación, a su pueblo primero. Después cumplirá sus propósitos, estos no se frustrarán, y finalmente Dios juzgará a Babilonia. Dios va a aplastar a su enemigo y entonces va a traer salvación completa a su pueblo. Bueno, eso es el contexto de Habacuc. Ahora, Romanos nos está hablando de este evangelio que es poder de Dios y está tomando esa declaración para decir: la única manera en la que el pueblo de Dios va a ser justificado es por fe. Entonces, revisemos algunas citas ahí en Romanos. Romanos 3:5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Observe el contraste entre la injusticia del hombre y la justicia de Dios. ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, dice Pablo. Porque nosotros tenemos un problema con la ira de Dios, ¿no es así? Hablamos del amor de Dios todos los días, pero guardamos la ira de Dios en lo más profundo de la alacena, en ese lugar donde solo tú sabes que está el objeto que no quieres que nadie encuentre. Sin embargo, Pablo está diciendo: ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Y ya hemos dicho ahí a qué se refiere distinción, o ya hemos hablado que este evangelio está salvando gentiles como está salvando judíos, está salvando hombres como mujeres, está salvando esclavos como libres, está salvando niños como adultos. La distinción ahí es esto, simplemente. Es un evangelio que puede llegar a toda raza, que puede llegar a toda latitud, que puede transformar el corazón de aquellos a los que está llegando. Verso 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esa es la parte a la que Lutero tuvo que llegar y poder descubrir. El mismo Dios que es justo y que tiene demandas porque su carácter es justo, es el Dios que está justificando al pecador. Romanos 10:3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces nosotros vemos realmente un choque en este pasaje. Dios que está revelando su justicia
que está mostrando su justicia a nosotros, a los hombres, encuentra este choque con el ser humano. El ser humano de manera natural no se somete a la justicia de Dios. Y la razón, como ya hemos visto en Génesis, no se somete a la justicia de Dios por su propia naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo, al igual que Cristo, nos está llamando en estos versos, cuando venimos al Evangelio, a una crucifixión del orgullo, a una crucifixión de nuestro propio orgullo y a la par a reconocer que solo Dios es digno de confianza. Cuando el Evangelio te llama arrepentimiento, cuando el Evangelio te llama fe, cuando el Evangelio te llama a seguir a Cristo, te hace un llamado a crucificar tu orgullo, a crucificar tus razonamientos, a crucificar tus excusas, a crucificar lo que tú crees que es la mejor opinión. ¿Sabías que todos nosotros tenemos opiniones? Podemos tener opiniones sobre todos los temas de la vida. Todos los días nosotros estamos opinando sobre temas. Los títulos a veces nos dan nos propician una situación de demasiado ego porque creemos que dominamos toda la temática. Bueno, yo le comentaba a alguien que en los últimos días que he visitado un par de audiólogos, en la semana me atendió un audiólogo que me dedicó mucho más tiempo que todos los demás y me dio la mejor explicación del oído que el otorrino no me dio. Y me lo explicó también, y me lo explicó con tal claridad. Finalmente me dijo algo que entiendo en lo espiritual, pero que lo pude procesar muy bien. Entonces yo salí pensando, después de que estuve con él, cuando él me dijo, tu oído izquierdo está oyendo, pero tu oído izquierdo no tiene entendimiento. Entonces, como buen predicador, yo traigo mi ilustración esta mañana aquí. Tu oído izquierdo y derecho me pueden estar escuchando esta mañana y tu entendimiento puede estar en 0. ¿Qué es eso? Orgullo. Nuestro orgullo no nos permite entender lo que nuestro orgullo más necesita entender. Nuestro orgullo es este gran enemigo que está dentro de nosotros, que no quiere entender lo que realmente es la medicina, es la solución, es el bastón o es el auxiliar que yo necesito para poder crucificar mi propio orgullo. Entonces todos tenemos opiniones altas, podemos opinar de 1000 cosas porque pensamos que lo que está antes de nuestro nombre y que te tomó 5 o 6 o 7 años lograr, que simplemente hubiera un papel que está antecedido a tu nombre, dándote un título, pareciera ser que esto te puede dar el poder de opinar de todo y sin embargo tu entendimiento puede estar nulo. Entonces, hermanos, cuando Pablo está hablando de esta justicia de Dios y está hablando de esta injusticia de los hombres, esto es lo que refiere. Nosotros realmente necesitamos crucificar nuestro orgullo. Nosotros realmente necesitamos aplicar lo que la mayoría de nosotros hemos escuchado o posiblemente hemos memorizado de Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Nosotros necesitamos dejar de recitar este pasaje y entonces comenzar a vivirlo. Y entonces comenzar a practicarlo. ¿Por qué Pablo puede llegar a esa conclusión en Gálatas 2:20? Porque ha entendido la justicia de Dios. Y por eso es que yo debo detenerme a entender la justicia de Dios y a entender lo que la justicia de Dios hace. Entonces, número 1, ¿a qué se refiere esta justicia? Cuando Pablo está hablando de esta justicia en la carta a los Romanos, ¿a qué se refiere? Yo ya introduje
estas tres cosas que voy a volver a decir en el mensaje 2 de esta serie, pero lo voy a volver a hacer para que quede muy claro. Literalmente la palabra griega que ahí está describiendo justicia de Dios, habla de esto, de que el Evangelio revela la justicia de Dios. Ese entendimiento a lo largo de las Escrituras puede hablarnos de tres cosas. Número uno, la justicia de Dios es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios. Su carácter es definido porque Él es un Dios justo. Es un atributo. A veces ese atributo de la justicia de Dios en las Escrituras se ve como la fidelidad de Dios. A veces el hecho de que Él sea justo se ve como un Dios fiel. Y eso es lo que el Evangelio te revela a ti y a mí cuando llegamos a conocer del Señor. Dios es justo. Y porque Dios es justo, no puede soportar y no puede aprobar mi pecado y tu pecado. Esta justicia de Dios es lo que me presenta a mí como un gran pecador y a Él como un Dios perfecto, justo, fiel, que nunca falla. ¿Se acuerdan cuando Pablo está escribiendo a su amado hijo Timoteo y le dice, Timoteo, a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Dios permanece justo. Porque a veces la fidelidad de Dios se ve en forma de justicia o la justicia se puede ver en forma de fidelidad. Entonces, leíamos de Pablo al final que este mismo Dios que es justo, a la vez es el Dios que nos justifica. ¿Por qué lo hace? Por su carácter. Número 2, esa justicia de Dios para Pablo pudiera ser la justicia que procede de Dios. En otras palabras, la justicia que solo puede venir de parte de Dios a nuestras vidas. En ese sentido, yo estaría de pie delante de Dios, yo recibiría los beneficios de parte de Dios porque se me ha dado la justicia de Dios. Esta es una posición legal que le ha sido otorgada al pecador que ha sido salvo. Entonces no hay forma de que yo me pare delante de Dios por mi propia justicia. No hay forma de que yo me pare delante de Dios y diga, estoy aquí, Señor, porque he hecho lo bueno y lo recto delante de ti. No, esta justicia que procede de Dios es un don, es un regalo otorgado por Dios al creyente, según muchos pasajes de Romanos. Romanos 1:17, Romanos 3:21 y 22, que ya leímos, Romanos 10:3, Segunda de Corintios 5:21 o Filipenses 3:9. Todas estas citas abogan a que la posición que el hombre tiene para estar delante de Dios es porque se le ha sido conferida u otorgada por Dios. Y número 3, la expresión la justicia de Dios pudiera verse como la justicia que es llevada a cabo por Dios. Vivimos en un mundo injusto. Vivimos en un mundo donde podemos ver que algunos prosperan de una manera y otros nunca prosperan, y nosotros podemos decir, es que esto es injusto. Lo hemos dicho, ¿no es así? Bueno, si no lo has dicho, vamos a hablar del primo de un amigo, se llama Asaf, y es un salmista, y escribió un salmo que es el 73. Y Asaf lo que está haciendo es más o menos lo que yo estoy explicando. Asaf es este hombre que ministra al Señor con cántico y con instrumentos. No solamente ministra al Señor con cánticos y con instrumentos, es un líder entre la comunidad de los levitas y de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y escribe todo un salmo donde él está diciendo, Señor, ¿por qué prosperan los impíos?
¿Por qué los que no están buscando agradarte les va mejor que a mí? ¿Por qué los que están pecando contra ti continuamente pueden verse bien y pueden sentirse bien y pueden estar allí haciendo cosas donde aparentemente la bendición de Dios está sobre ellos? Y tú lees los primeros versos y tú vas a encontrar este reclamo de Asaf, muy ad hoc a nuestros días, ¿no? Muy ad hoc al tiempo en el que vivimos. Es más, todavía, muy ad hoc a la época navideña. Porque por un lado, en la época navideña, tienes gente estrenando cosas, regalando cosas, comiendo cosas, y tienes allá en la esquina de la casa o en el rincón de la sala, tienes a esta gente diciendo, ¿por qué le va tan bien? ¿Por qué él sí puede regalar y yo no puedo regalar? ¿Por qué es que él sí puede comer pavo y yo debo comer pavorosos frijoles? Entonces Asaf está diciendo lo mismo en el Salmo 73. ¿Por qué otros prosperan, Señor? Pero hay un cambio en ese salmo cuando el salmo nos dice, entonces Asaf entró en la presencia de Dios. Y cuando dejó de ver lo que estaba viendo para comenzar a ver a Dios, entonces hay un cambio en el salmo increíble. Entonces el salmo te lleva a mirar a Dios y a ver la justicia, la santidad, la perfección, la grandeza de Dios. Lo que tenemos entonces aquí es que Dios está llevando a cabo algo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que reconocer, como Asaf lo hizo, cuando entró a la presencia de Dios. Entonces entendí el fin del injusto y entonces pude reconocer hacia dónde Dios nos está llevando a ti y a mí. Entonces, si tú estás aquí y puedes sentirte justificado por Dios, yo te aliento a que esta mañana puedas reconocer hacia dónde Dios te quiere llevar. Y si tú estás aquí y no eres salvo, entonces deja que salga a mi lado evangelista muy rápidamente esta mañana. Si tú no eres salvo, si tú no estás seguro de la justicia de Dios, tiembla. Tiembla ante un Dios que no está jugando. Yo no entiendo por qué a veces jugamos con el cristianismo. En la Biblia no hay nada de juego. Las cosas de Dios en la Biblia son serias. Este es un Dios serio. Este es un Dios justo. Este es un Dios airado. Este es un Dios ante el cual Isaías tembló. Este es un Dios ante el cual Pedro, cuando camina sobre el agua, dice, soy un pobre pecador, apártate de mí. Entonces este no es un Dios con el que podemos jugar. Este es un Dios serio. Y lo que Él está haciendo al llevar a cabo su justicia es enmendar lo que el hombre estropeó con la llegada del pecado en Génesis 3. Entonces Pablo está por anunciar la llegada de la acción salvífica de Dios por pecadores. Y ese es el mensaje de todas las escrituras. Salmo 56. Y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. Los cielos están declarando la justicia de Dios. Ni siquiera es Pablo quien estaba declarando la justicia de Dios. Los cielos estaban adelantando a Pablo para decir, este es el Dios que es juez. Salmos 97:2, nubes y densas tinieblas lo rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. La tierra no ha sido creada. El trono de Dios está estable, el trono de Dios está firme y el salmista está llegando a reconocer justicia y derecho son el fundamento de su trono. O véanlo en labios del profeta Isaías. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Vemos la justicia de Dios operando en la persona de nuestro Dios, en el Señor de una manera gloriosa. Pero tenemos que reconocer a la par que en nosotros mismos nunca seríamos dignos de este evangelio que Pablo está revelando. Nunca seríamos dignos de poder reconocer la justicia que el evangelio de Dios
nos están revelando, nos están mostrando. La enseñanza de la iglesia protestante, por lo menos de la iglesia ortodoxa en los últimos siglos, ha sido que la justicia por la cual somos justificados no es algo que el hombre haya logrado por sí mismo, sino algo hecho por Dios y que se nos imputa, que se nos da. ¿Cómo se nos da? Gratuitamente. Esta obra de Cristo logra mostrar de manera gloriosa lo que Cristo hizo, lo que Cristo sufrió para satisfacer las exigencias de la ley. Por lo tanto, quedan excluidas como fundamento de la justificación todas las obras externas, todo lo que yo pueda hacer. Eso incluye todo tipo de acto, por excelente que sea. Eso excluye dar cobijas al friolento, dar comida al hambriento, dar agua al sediento o ayudar como quieras ayudar a cualquier persona. No hay forma de pararme delante del trono de Dios y decir, Señor, yo hice esto. No hay forma de ganar la salvación de esa manera. Ni siquiera, hermanos, y por eso es que no podemos santificar las obras que hacemos. Ni siquiera estando en Cristo podemos decir algo como esto, Señor, acuérdate de mí, ya llevo 25 cobijas dadas a personas que tienen necesidad. Si las vas a dar, dalas y cállate la boca. ¿Sí entienden eso? O sea, si vamos a dar, damos calladitos, porque calladitos nos vemos más bonitos. San Gerson 4:5. O sea, damos para la gloria de Dios, pero no hay forma, dice Pablo, en que eso me puede justificar delante de Dios. Porque ese tipo de obras, que yo las considero muy justas, no sirven. En el cielo no sirven. Posiblemente aquí te dan cierto plus, pero en el cielo no sirven. Entonces, esa justicia de la que Pablo está hablando a los romanos no es una justicia humana. No es una justicia que yo logro hacer o que yo logro obtener porque hice algo. No es nada que hayamos hecho nosotros, no es nada que nos pertenece a nosotros. Por eso es que dice que Cristo es nuestra justicia y que nosotros somos justificados por su sangre, por su muerte y por su obediencia. En otras palabras, somos justos en Él, somos justificados por Él o en su nombre o por causa de Él. Y entonces Pablo declara que el Evangelio lo explica en la frase por fe y para fe. Por fe y para fe. Este realmente es el mensaje central de toda la Biblia. Este realmente es la historia de Abraham. Si quieres tener una claridad de cómo esto está operando en el Antiguo Testamento y desde el libro de Génesis, creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia. Creyó. Bueno, la gran pregunta, muchos dicen, ¿y qué creyó si todavía Cristo no había muerto? Bueno, creyó lo que Dios le ha revelado hasta ese punto de la historia de la redención, y eso que Dios le quiso revelar a Abraham es suficiente para contar como justificación o como salvación delante de Dios. En la bendita gracia de Dios, en la bendita misericordia de Dios para ti y para mí, el día de hoy la historia de la redención ha sido desplegada a toda cabalidad. Es decir, Él ya vino, Él ya nació, encarnó, vivió, murió en la cruz, fue a la tumba, resucitó, ascendió a los cielos, está intercediendo por nosotros, un día regresará y finalmente estaremos en ese punto de la historia de la redención culminando. Bueno, todo eso lo tenemos el día de hoy, no lo tenían los santos del Antiguo Testamento, y sin embargo, lo que Dios les había mostrado fue suficiente para que les contara por justicia. ¿Por qué? Porque no se trataba de la justicia de Abraham, se trataba de la justicia de Dios. Porque no se trataba de la justicia de José, se trataba de la justicia de Dios a José. Porque no se trataba de la justicia de David, se trataba de la justicia de Dios. Entonces, hay dos verdades que debemos resaltar aquí cuando pensamos en el Evangelio. La primera verdad es que el rescate depende de fe. Se requiere fe.
Observen que este Dios que es justo y que justifica está diciendo, tienes que creer. Y ya casi él se paseó por Habacuc, pero Habacuc es claro en ese sentido. Habacuc 2:18, 3:16, 3:18 y 19. Se requiere creer. Se requiere creer en la bendita obra de la salvación y del evangelio siendo desplegado para nosotros. El pecador debe creer. El punto aquí es, ¿cómo el pecador cree si yo no llamo al pecador para que crea? Por eso es que hemos dicho que el evangelio incluye que tú llamas al pecador a creer. Llamas al pecador a creer. Una vez que le has compartido el evangelio, entonces tú le dices algo como esto: o crees o no crees este mensaje. Es como el torero. Bueno, hace mucho que no veo una corrida de toros, por lo menos en la tele, pero cuando era niño era común los domingos que en algún momento del día pasaban la corrida de toros. Y cuando tú tienes ahí al torero que está haciendo su labor, casi al final del tiempo que él tiene, viene otro elemento que normalmente clava dos espadas en la parte del toro, ahí está. Eso es lo que hacemos más o menos cuando estamos compartiendo el evangelio. Hemos dicho lo que el Señor ha hecho, hemos dicho el plan de salvación y entonces llamamos al pecador a decir, ¿ahora te toca a ti? Porque yo no sé quién va a creer y quién no va a creer. Así que yo predico el evangelio a propios y extraños, como Pablo le dice a Timoteo, a conocidos y a no conocidos. Yo no sé quién va a creer, así que mi función es como ese personaje de la corrida de toros, que no sé cómo se llama, que viene. ¿Ah? Eso, muy bien. Entonces viene y hace esto, le clava aquí eso en el cuello, y eso es lo que tú haces cuando dices, tienes que creer. No puedes obligar a creer. No manipulamos a nadie para que crea. No presionamos a nadie para que crea. No le decimos, ahora repita esto después de mí. No, no hacemos eso porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero dejamos clavado esta idea, o creo o no creo, porque no hay otra opción para el mensaje del evangelio. Están estos que dicen, pues cuando tenga tiempo voy a creer. Ya decidiste, no quieres creer. Ay, pues algún día cuando yo necesite, ya decidiste, no quieres creer. Entonces necesitas dejar ese mensaje bien clavado en el corazón de las personas, porque el rescate depende de fe. Lo segundo que Pablo dice es que la vida es ganada por fe. Eso es lo que la expresión, mas el justo por la fe vivirá, o por fe y para fe, nos está diciendo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. La vida es ganada por fe. Nuestra justicia ante Dios debe ser una justicia concedida por fe y a la vez un regalo de Dios. Concedida por fe y a la vez un regalo de Dios. Miren cómo lo dijo Pablo más adelante en 1 Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído, ¿cómo? En vano. Y eso claramente te hace pensar que entre los que creen o entre los que creemos hay la posibilidad de aquellos que crean en vano. Es decir, nunca creyeron de la manera bíblica o de la manera correcta a la que el evangelio nos llama a creer de forma genuina. Nos llama a creer de forma genuina. El evangelio salva a los creyentes porque el evangelio realmente hace que los creyentes sigan creyendo. Lo voy a volver a decir. El evangelio salva a los creyentes porque el evangelio hace que los creyentes sigan creyendo. ¿Cuál es la prueba más fidedigna de la vida de un verdadero creyente? La prueba más genuina no es cuánta Biblia tiene en su cabeza. A mí me sorprende que hay gente que es buena para memorizar Biblia. No, esa no es la prueba. Bueno,
¿Cuántos coritos se sabe? Tampoco es la prueba. Bueno, ¿cuántas cosas hace para el Señor? Tampoco es la prueba más fidedigna de que una persona realmente recibió el Evangelio. La prueba más fidedigna es la perseverancia. Es la perseverancia. Una persona que ha sido salvo es una persona que va a perseverar en las pruebas, en las luchas. ¿Que se va a caer? Posiblemente se va a caer, pero se va a levantar. Es una persona que se va a desalentar en la vida, porque a veces las cosas no salen como yo creo que debieron haber salido, pero voy a seguir adelante porque mi ancla está en Cristo, no está en mí. Entonces, lo que el Evangelio hace de primera instancia es salvar a los creyentes, pero ese mismo Evangelio propicia que yo siga creyendo a lo largo de la vida que el plan de Dios es perfecto para mí. Miren Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Este Evangelio que me salvó es el mismo Evangelio que propicia que yo siga creyendo. Entonces vean cómo es que Pablo está entendiendo la batalla que el ser humano tiene con su propia carne. En esa batalla que nosotros tenemos con nuestra propia carne, nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar a este dilema. Aquellas cosas que mi carne está diciendo no son malas. Pero yo quisiera animarte a esto. Cada vez que tu carne te dice esto no es malo, entonces hazte una segunda pregunta. ¿Glorifica auténticamente a Cristo? Esto de lo que mi carne se quiere dar un permiso, ¿glorifica realmente a Cristo? ¿Muestra las exaltitudes de Cristo? ¿Muestra realmente que el Evangelio es tan poderoso que ha hecho una gran obra en mi vida? ¿O simplemente me pasa a ser uno más del montón? Entonces, no sé tu realidad. Mi realidad es esta. Yo no creo que el Señor nos salvó a ti y a mí, nos compró a precio de sangre, simplemente para ser uno más del montón. Porque todo lo que el Nuevo Testamento me dice a mí es, sé luz, resplandece, brilla en esta perversa generación. De tal manera que un creyente, cuando vive en esta perversa generación, se va a ver diferente. No se va a ver igual, se va a ver diferente. Porque si se viera igual, entonces no está brillando en una comunidad que está bajo densas tinieblas. Entonces vamos a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu que está habitando en nosotros. ¿Y cómo llegó ese Espíritu? A través de la justicia. Ahora permítame ver 4 aspectos de esta justicia. Número 1, justicia perfecta. La Biblia nos habla de esta justicia perfecta, literalmente como ya lo hemos descrito, como la justicia de Dios. Esa justicia de Dios se ve como una santidad en acción. Es un Dios santo actuando en forma santa, justa y recta hacia sus criaturas. ¿Quién tiene esa justicia perfecta? Solo Dios. Dios está obrando en perfección, Dios está obrando en grandeza, Dios está obrando en poder de una manera gloriosa y lo hace hacia sus criaturas. Ese es el primer aspecto que podemos denotar de justicia. Número 2, la autojusticia. La autojusticia es el intento del hombre de permanecer de pie delante de un Dios santo, tratando de ser lo suficientemente bueno. Eso es la autojusticia. Yo quiero verme bien. Yo quiero que otros hablen bien de mí. Yo no quiero que nadie me etiquete. Porque yo quiero verme bien.
No lo vi en ninguno de sus casas, pero a veces llegas a ciertas casas y te encuentras esta placa al acceso de la puerta, ¿no? Aquí vive la familia. Déjenme recuerdo rápidamente apellidos que no están aquí. Cárdenas Salazar. Bueno, sí puede haber Salazares. Ay, bueno, pero ya lo dije, el Señor conoce mi corazón. Entonces tú dices, aquí mora la familia Cárdenas Salazar. Fíjate que los de la CFE no saben que ahí vive la familia Cárdenas Salazar, pero ellos llegan con el recibo y a ellos le vale si son los Cárdenas Salazar. El medidor no falla, ¿no? Dice que debes 4,000 pesos y te lo van a llegar y te lo van a poner así hayan visto el anuncio o no lo hayan visto. Entonces vean cómo a veces nos vamos a reunir los González ahora en diciembre. Y comenzamos a no darnos cuenta, pero nuestra carne busca este sentido de su propia autojusticia. Y nosotros los González comemos el mejor menudo de toda la ciudad. Bueno, porque no has probado el de la señora que vive enfrente, que lo hace en hornilla, y de hecho está más bueno que el de los González, pero no has probado su menudo. ¿Lo ven? Porque el hombre busca su propia autojusticia de forma natural. Y si a ese término de autojusticia le agregamos lo religioso, créeme que lo religioso nos puede llevar mucho más allá. El engaño entonces de nuestros días es que hay manera de encaminarnos al cielo por medio de las buenas obras. Pero el profeta Isaías nos recuerda que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, 64:6 de Isaías. Entonces, cuando estamos delante de este Dios santo, no hay manera alguna de apoyarnos en nuestras propias obras y de buscar estar de pie delante de un Dios santo. Mira lo que el Evangelio nos recuerda, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿quién? Uno. Mi abuela paterna tenía ciertas recetas y nosotros crecimos comiendo su comida y comiendo esas recetas. Pero bueno, con el paso de los años las recetas se le fueron olvidando. A todos nos ha pasado eso, ¿no? De repente las abuelitas cocinan muy bien, pero llega un momento en el que ya no le ponen el tino en la sal, ya se les olvidó ponerle ciertos elementos y las recetas alguien las comienza a hacer suyas, ¿no? Y sale la hermana mayor que dice, yo tengo la receta original de mi mamá. Y entonces, cuando tú pruebas la comida, tú dices, esta no es la receta original de mi abuela. Entonces, bueno, mi abuela ya hace un tiempo que está con el Señor, y entonces yo he escuchado a mis tías decir, no, que le echaba esto otro, y todas están buscando el tesoro de Moctezuma, pero nadie le atina. Nadie le atina. Pero se escucha muy bien decir, yo cocino igual que fulana o sultana de tal. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hombre está buscando figurar o tener un lugar o lograr una imagen o lograr un prestigio. Hermanos, deja de batallar. El Evangelio no te pide eso. El Evangelio no nos pide que nos veamos mejor, que nos veamos bien o que nos veamos mejor que otros creyentes. Es más, lo que el Evangelio te demanda es totalmente lo contrario. Conviene menguar para que Cristo sea exaltado y glorificado. Entonces, ¿cuál es tu grado de comparación? Ningún ser humano. Porque el que tienes a tu derecha y el que tienes a tu izquierda también es un pecador y es un candidato de la gracia de Dios. Nuestro único comparativo debe de ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces buscamos realmente caminar y crecer en este evangelio, pero tenemos que ser libres de este sentido de autojusticia. Número 3, justicia imputada. Es aquella justicia
que se nos otorga aún sin merecerla. No la merecemos. Es esta justicia de Dios que nos la da en la persona de Cristo, que viene a nuestras vidas y nos reviste. Somos pecadores revestidos por la justicia de Cristo en el nuevo nacimiento. Y esa justicia nos asegura la victoria final sobre Satanás. Es esa justicia de Dios la que puede asegurarte tu victoria total sobre Satanás. ¿Por qué? ¿Porque yo venzo a Satanás? No, porque Jesús venció a Satanás de forma perfecta en la cruz. Entonces, esta justicia no es mía, no es tuya, pero el Señor viene y nos la da en Cristo. Entonces, nuestra unión con Cristo verdaderamente es lo que nos permite perseverar en el Señor totalmente. Número 4, justicia práctica. Justicia práctica. Bueno, ya introduje el tema cuando dije que es por el Espíritu que nosotros hacemos vencer o que nosotros vencemos sobre las obras de la carne, pero esta es la justicia práctica. Si yo solo hablo de una justicia imputada, es decir, de aquella justicia que se me fue otorgada, pero no hablo de esta justicia práctica, yo estoy desequilibrado. Y por eso es que muchos confunden el día de hoy la libertad que tenemos con el Señor con el libertinaje. Porque si yo le cargo la mano a la justicia imputada, pero esa justicia imputada no me lleva a verme de una manera, no me lleva a conducirme de una manera, no me lleva a hablar de una manera que glorifica al Señor o hacer de mi vida un acto de adoración, entonces nunca yo estoy practicando la justicia. Entonces esa justicia práctica se ve para ti y para mí como nuestra santificación. Nuestra santificación no es perfecta el día de hoy. ¿Lo sabías? ¿Sabías que tu santificación no es perfecta el día de hoy? No hay ni uno aquí empezando conmigo que pueda decir soy totalmente santo. No lo hay. Pero practicamos esta justicia porque estamos siendo santificados continuamente. Continuamente. Por eso es que a veces vamos a levantar la voz, por eso es que a veces nos vamos a enojar. Está como esta prima de Paola, un día estábamos, no, creo que estábamos en casa comiendo algo, tomando café, no lo sé. Y de repente yo estaba tomando mi taza de café y ella dice algo como esto, ay, es que Gerson nunca se enoja. Y literalmente casi le regreso el café en su cara, ¿no? Y entonces mi esposa está diciendo, es porque no vives con él. Ay, no te lo puedo creer. Vele la carita de angelito que tiene, ¿no? Y en vez de yo apoyar a mi esposo y decir, mira prima, yo sé que me quieres un montón y yo también, pero a veces me sale lo González. En vez de hacer eso, yo pongo mi carita como de Ana Paula. Porque a tu carne y a mi carne nos gusta que se hable bien de nosotros. Pero hay una realidad. Esa justicia que es práctica nos llevará a vencer sobre las maquinaciones diarias del enemigo. Nos llevará a vencer sobre lo que nuestra carne nos pide. Nos llevará a obedecer lo que la palabra de Dios realmente nos dice que debemos obedecer. Efesios 4:24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Vean cómo el hombre nuevo ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Ese hombre nuevo yo me tengo que vestir de él. Observen que la obra de Dios fue salvarme, pero a mí se me manda vestirme, o como dice Pablo en otros pasajes, vístanse o revístanse del nuevo hombre, del nuevo ropaje que se nos ha dado. Filipenses 3:8-9.
y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Como está escrito, dijo Pablo, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pero el evangelio es revelado por fe y para fe. Entonces esta justicia que se nos imputa debe llegar a ser una justicia práctica. La realidad es, Cristo ganó esta rectitud y lo hizo por medio de su obediencia pasiva y activa. Veamos eso porque eso nos puede ilustrar bastante. Cristo ganó esa rectitud por medio de su obediencia pasiva y activa. Entonces, ¿a qué se refiere ese término de obediencia pasiva? Obediencia pasiva es Cristo satisfaciendo la justicia de Dios al pagar por completo la pena del pecado. ¿Cómo lo hizo? Por su sufrimiento y por su muerte en la cruz. Y algunos dicen, ¿y por qué Cristo lo tuvo que hacer así? Bueno, voy a sacar mi palabra dominguera y voy a decir que Cristo lo tuvo que hacer así porque a Dios le plugó. O a Dios le plació. O bueno, lo voy a poner en español. Dios lo quiso así. Él tuvo que morir y cargar nuestro pecado porque Dios quiso que así fuera. El único que podía satisfacer la justicia penal de Dios era su Hijo amado porque Él era perfecto. Y nosotros somos bendecidos por su obediencia pasiva. Pero segundo, Él tuvo una obediencia activa. Esa obediencia activa se ve claramente en Cristo satisfaciendo la perfecta y santa ley de Dios. Él guardó esa ley sin falta para merecer la vida eterna. Él guardó la ley, él guardó los mandamientos de Dios. Él no necesitaba orar, pero oró. Él no necesitaba bautizarse, pero se bautizó. Él no necesitaba hacer muchas cosas que hizo, pero lo hizo en obediencia cabal a Dios y a la ley. Así que la combinación de su obediencia fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Cualquier otra forma de rectitud delante de Dios no es válida. Él no vino a quebrantar la ley. De hecho, Él vino a cumplir la ley a cabalidad. Entonces eso nos pasa a lo último que quisiera revisar contigo esta mañana, y es el tema de la justicia imputada o la imputación de esta justicia. Aunque ya lo introduje, permítanme detenerme ahí un poquito más. Teológicamente, es el acto mediante el cual Dios coloca en nuestra cuenta su justicia. Cuando pensamos en qué es imputarnos su justicia, bueno, es un acto teológico, es un acto donde Dios y su Hijo estuvieron obrando a nuestro favor, mediante el cual Dios coloca en nuestra cuenta su justicia. Justificar en la carta a los Romanos es el verbo dikaio, y es algo forense o legal, es algo que sucede en un juicio, en un juzgado, donde hay un juez que debería condenarnos, hay un fiscal que nos está acusando, pero entonces ese juez que es justo decide justificarnos solo a través de la obra de su Hijo amado Jesús. Entonces esa justicia imputada es un doble acto, porque por un lado Dios contó o acreditó nuestro pecado a Cristo y lo castigó totalmente en nuestro lugar. En otras palabras, la imputación me recuerda esto: yo merecía estar en la cruz. Tú merecías estar en la cruz y sin embargo, Dios dice,
mi Hijo tomará tu lugar y a Él le acreditaremos todo el pecado que debería caer sobre ti y sobre mí. Entonces imputó la justicia de Cristo al creyente, dándonos vida eterna. Él llevó nuestro pecado a la cruz. Él nos dio su justicia. Nos dio vida eterna. Imputar es establecer o cambiar la cuenta de uno. A Él se le cargó todo nuestro pecado, a nosotros se nos dio vida eterna. Bueno, Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Lo pueden ver allí? Entonces solo Cristo puede darnos verdadera libertad del lazo de Satanás. Solo Cristo puede revestirnos de su justicia. Solo Cristo puede guardarnos del maligno. Cristo vino a ser el objeto de la ira de Dios, llevando el castigo y la culpabilidad del pecado. Cristo en su encarnación asumió la naturaleza humana. Dios lo hizo ser pecado, aunque Él nunca cometió pecado. Dios mismo puso el pecado sobre Él, viniendo a ser un sacrificio por el pecado, hecho para ser pecado, o como dice la Biblia, ofrenda por el pecado. Pero simplemente necesito recordarte que Jesús fue impecable, es decir, no pecó ni de forma exterior ni de forma interior. Porque es importante la imputación, porque tienes a un Dios santo, a un Dios perfecto, comprometido con pecadores, diciendo, yo te voy a salvar, pero no te puedo salvar a través de tus medios. Yo te voy a salvar, pero no te puedo salvar a través de tu propia justicia. La imputación no es conferir un estatus, sino una relación real de justicia moral imputada. La imputación es acreditar una justicia ajena, real, moral y perfecta, a saber la de Cristo, no la nuestra. Entonces, nunca nuestras obras van a decidir o van a tomar el timón para determinar hacia dónde vamos, porque realmente el creyente recibe una posición recta delante de Dios. ¿Qué merecíamos? ¿Merecíamos condenación? Todos aquí, empezando con el predicador. Todos merecíamos condenación y en cambio se nos dio vindicación. Entonces, llegamos a poder entender que la justificación siempre está ligada a la gracia de Dios. Romanos 4, 5, 6. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? No es por algo que yo hago o por algo que yo deje de hacer, es por la fe. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Entonces la justicia de Dios sirve para traer al hombre a una relación correcta con Él. Y yo simplemente voy a terminar recordándote que hay 4 palabras que pudieran asociar o amarrar todo esto. Número 1, claro, la palabra justificación. Entendemos la justicia de Dios porque vemos la riqueza de la doctrina de la justificación a lo largo de las Escrituras. Es un término legal utilizado en las cortes para resolver si una persona es culpable o es inocente. Tratarlos como si no hubiesen pecado. A esa persona que es culpable de ofensa, pero entonces es considerada como limpia por su culpa. Justo es entonces el trato que se le da a una persona como si nunca hubiera pecado, como si todas las demandas de la ley hubiesen sido cumplidas. Es Dios mismo
declarándolo y considerándolo un hombre justo, quien no tiene justicia propia y es aceptado y tratado como si nunca hubiera hecho el mal y contándolo como justo. Bueno, ya lo hemos leído en Romanos 3, 21 al 25. La segunda palabra que explica esta justicia es gracia. ¿Qué es gracia? Es un don, es un regalo otorgado por Dios, es comunión con Dios, es la generosidad que Dios ha querido tener para con nosotros. Tercer palabra es redención. Y hay varias palabras griegas que describen la palabra redención. Sí. Puede ser rescatar por completo, alcanzar la libertad mediante el pago de un precio total. Eso es lo que está en Romanos 3:21. Pero también puede significar comprar en el mercado. Es la idea que conocemos como ir al mercado de esclavos y comprar un esclavo. 1 Corintios 6:20, Apocalipsis 5:9. Eso es gracia, ¿no? Vas a donde están los despreciados, vas a donde están los indeseables, compras uno, eso es gracia. Eso es lo que el Evangelio hace por nosotros. Nos redime. Y luego también la palabra griega lutro, que significa rescatar, pagar el precio requerido, soltar o hacer libre a un esclavo. 1 de Pedro 1:18. Entonces, ¿cómo entender la justicia de Dios? Es justificación, es gracia, es redención y finalmente es propiciación. Propiciación. Es la misericordia personal mediante la cual Dios otorga su gracia justificadora al pecador. Tiene que ver con la justa ira de Dios contra el pecado. La misma sangre que nos redime también provee un significado mediante el cual la ira de Dios es aplacada y el pecador convicto es traído a favor y comunión con Dios. Solo de esta manera el creyente tiene justicia, integridad, aprobación divina, rectitud y protección. Es decir, nuestra justicia posicional en Cristo, sin la búsqueda intencional de la justicia práctica, solo daría a Satanás una oportunidad de atacarnos de nuevo. Y por eso es que en el balance de esto debe de ser la justicia que se nos imputa, la justicia que nosotros practicamos. Yo no voy a lograr nada con mi justicia. Yo no voy a lograr tener un mejor papel delante de Dios con mi justicia. Pero yo voy a honrar con mi conducta al Cristo que me salvó y eso va a ser para alabanza y gloria de su evangelio. Entonces, conclusión, para ir cerrando y para orar, el evangelio explica claramente lo que un Dios santo demanda de su justicia. Número uno, Dios demanda un pago. Te tengo noticias, ese pago ya fue hecho perfectamente por su Hijo amado. No es un pago que tú y yo debamos de hacer. Su Hijo amado ya lo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Número dos, el carácter santo y moral de Cristo es necesario para entrar en la gloria. Este Cristo con el cual hemos sido unidos, entonces nos capacita, entonces nos llena de su gracia, entonces nos alienta para que nosotros podamos ir transitando en la vida cristiana. Número tres, este carácter nos es dado por fe y para fe. Es decir, por un lado, ese evangelio me salva cuando yo lo escucho por primera vez. Por otro lado, ese evangelio me hace crecer todos los días hasta la imagen, hasta tener la imagen de Cristo en nuestras vidas de una forma más madura.
¿Cuándo termina ese proceso? Cuando estemos en gloria. Número 4, cuando creemos, somos llamados a crecer en fe. Entonces tú deberías de preguntarte si estás creciendo. Porque un buen entendimiento de la justicia de Dios me lleva a reconocer el evangelio que me salvó, es el evangelio que me hace crecer. Si el evangelio que escuchaste no te está haciendo crecer, entonces tú deberías examinar tu corazón. O autoexaminar tu corazón. No hay creyentes sin crecimiento. Los creyentes tienen que madurar y crecer a la estatura del varón perfecto, Efesios 4:12. Y termino con que nuestra creencia y nuestra práctica deben honrar este evangelio. Este evangelio que se nos ha revelado, este evangelio de la justicia de Dios, que es por fe y para fe, como está escrito, debe llevarnos al crecimiento. Porque eso es lo que va a honrar dicho evangelio. Así es como se ve el evangelio que está siendo revelado, el evangelio de la justicia de Dios. Entonces cierro con lo que Lutero dijo acerca de la justificación cuando él entendió cómo esto funcionaba. Lutero dijo lo siguiente: si la justificación permanece firme, la iglesia también. Si la justificación se derrumba, la iglesia también. Si el principio de la justificación se pierde, toda la doctrina cristiana está perdida al mismo tiempo. Todo cae. ¿Lo ves? Ella sola engendra, nutre, edifica, preserva y defiende a la iglesia de Dios, y sin ella la iglesia no puede existir ni por una hora. Entonces el entendimiento robusto que Lutero tuvo de la justificación y de la justicia de Dios fue lo que puso de pie el día de la Reforma a muchos creyentes. El justo por la fe vivirá se convirtió en el grito de la Reforma protestante. El artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o cae fue este: el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, Lutero era un protestante que sabía lo que protestaba. Mi pregunta esta mañana es: ¿sabes lo que protestas? ¿Sabes lo que has creído? ¿Sabes lo que has declarado en cuanto a la justicia de Dios? Si no lo sabes, o si no lo puedes entender, o si no lo puedes reconocer, entonces lo que tú necesitas hacer es abrazar el evangelio de Dios. Lo que tú necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados, venir al Señor por causa de Él, dejarte de tonterías y dejarte de jugar con el evangelio para decir por primera vez: Señor, soy un verdadero pecador, soy un candidato del infierno, pero vengo delante de ti arrepentido y humillado, clamando por mi salvación personal. La justicia de Dios es un don dado a los hombres y es una declaración a la vez de que ellos no han cumplido la ley. Pero si has confiado en Cristo para la salvación, tienes un derecho otorgado por Dios y puedes estar frente a Él. Así que la justificación nos recuerda a todos nosotros que tenemos una nueva posición en Cristo, que está asegurada, que está guardada perfectamente en Cristo de una manera eterna. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor. Te damos gracias esta tarde por tu maravilloso amor sobre nuestras vidas. Queremos expresarte nuestra gratitud. Queremos expresarte nuestro reconocimiento en toda situación, en todo momento. Queremos decirte, Señor, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado en nuestras vidas. Exáltate, oh Dios, levántate, oh Dios, sobre nuestros corazones.
Sé propicio a nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que tu gracia sea extendida a nuestras vidas, Señor. Que podamos tomar, que podamos beber del agua de vida de la cual nunca tendremos sed jamás. Que podamos comer del pan del cielo para no tener hambre jamás. Que podamos entender que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ahora mismo está a nuestro alcance, y no se trata de algo que yo he hecho o que no he hecho, se trata de tu obra gloriosa sobre nuestras vidas. Señor, glorifícate, exáltate sobre nuestras vidas, y te damos gracias porque nos has justificado.